En el momento que se demuestra que la gente que vive en Estonia, que habla estonio, que tiene 1 millón y pico de hablantes, vive mejor que 150 millones de rusos, eso no gusta a quien tiene el poder. Pues eso, colgado en el cuello una pieza de madera con WN, Welsh Knot, y al final de la clase el que llevaba esto pues era penalizado, ¿no? Y el penalizado lo podemos resumir en... Pues, igual si ese hombre se sienta aquí y nos ponemos nosotros así, igual ese hombre también se va a la mierda. ¿Sabes? Porque en el momento que tú rompes, en el momento que tú dices yo soy el listo, yo soy el bueno, ahí es cuando entras tú en el problema de que igual tú eres otro... Hoy hablamos de la lengua, de cómo es representativa de una cultura y de cómo puede ser utilizada como herramienta de manipulación y censura. Si has hecho clic en este vídeo, probablemente te interese saber más acerca del tema. Puede que seas de esos que orgullosamente habla muchas lenguas, o por otra parte, puede que te parezca que la pluralidad lingüística no vale para nada. Sea como sea, arrojaremos luz sobre el asunto para que al final del vídeo puedas tener una opinión mucho más formada sobre el tema. Yo soy Alberto Fausto, escritor, he publicado 8 novelas, hablo castellano, también mi otra lengua materna és el valencià, que parlo habitualment en amics y familiars, and I also speak English because I've been living in Ireland for a few years. Hoy tenemos en el canal a David Córdoba Bou, que ya es un colaborador habitual. Él es periodista, ha trabajado en radio, ha estado viviendo en países como Polonia, Austria, Eslovenia, Alemania y se ha pasado los últimos años estudiando minorías nacionales, minorías lingüísticas y pueblos indígenas, pasando medio año en Karasjova, capital sami de Noruega, precisamente estudiando acerca de todo este tema, ya que se está documentando para escribir un libro relacionado. David es políglota y se defiende en muchos idiomas. Creo que es la persona idónea para estar aquí hoy con nosotros tratando este tema que creo que es de tanto interés. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, David. Un placer de nuevo, Alberto. Si te parece, me gustaría empezar por la raíz de todo, que es ¿por qué la lengua está tan ligada a la cultura de una región, de un lugar? ¿Por qué decimos que la lengua es tan representativa de una cultura? Bueno, la lengua es el vehículo con el que tú ejecutas la cultura, ¿no? La representación de una cultura se usa o se utiliza a través de una lengua. Entonces, las lenguas no son simplemente medios o formas de comunicación. La lengua sirve para comunicarse con más personas, pero la lengua también atresora la capacidad de contener una cultura específica que da tu visión, tu perspectiva del mundo. Uno de los temas que he tratado también, incluso en mis novelas fantásticas, es la manipulación a través del lenguaje, como históricamente, en muchas ocasiones, se ha utilizado la lengua para manipular ideológica, culturalmente, a una sociedad. Esto muchas veces llega en forma de, bueno, precisamente minorizar una lengua. No sé qué me puedes contar al respecto de esta casi arma que es la lengua cuando se trata de hacer menos a una cultura. Es un tema complejo, ¿no? Por dónde empezar a desgranar, a sacar contenido. Por supuesto, al final todo va de hegemonías de poder. Es decir, una lengua se impone por encima de otra por una cuestión de poder, por una cuestión de dominación. Podemos ver en los conflictos actuales alrededor del mundo. Existe, a pesar de también haber, por supuesto, otras variables, como puede ser pues eso, la obtención de minerales, la obtención de terreno, etcétera, etcétera. Por supuesto, también existe un conflicto en base lingüístico. Háblese de la invasión de Ucrania, háblese pues bueno, de muchas otras cuestiones de este calado. Y por supuesto, si estamos hablando de dominación, estamos hablando también de la necesidad de protegerse o de luchar contra esta imposición. Como has comentado, me he pasado muchos años investigando sobre el tema, no tanto desde un punto de vista académico, ya que yo lo que he hecho pues han sido intercambios, visitas, pasar meses en un lugar, ¿no? Hablando con la gente, entrevistándoles, por supuesto también leyendo, ¿no? Sobre todo leyendo sobre los lugares que se ha escrito anteriormente. Y claro, la perspectiva que yo tengo y que defiendo, ¿no? También como hablante como tú, ¿no? De una lengua minorizada, en este caso el valenciano,
Mi perspectiva, por supuesto, consiste en dar voz, empoderar a todas estas culturas que por razones históricas se han visto, podríamos llamar sometidas o oprimidas, o también depende, ¿no? Ya te digo, al final la terminología lo único que hace es jugar, ¿no? Le puedes llamar lengua regional, le puedes llamar lengua nacional, le puedes llamar... Todo tiene al final una connotación política. Y claro, la situación de cada una de estas lenguas es totalmente diferente por cuestiones, como he dicho, históricas, pero también por cuestiones políticas. Por ejemplo, en este libro he traído aquí unos libros un poco para presentar, ¿no?, la temática. En este libro llamado Lingo, pues se habla de todas las lenguas europeas y, pues, por ejemplo, desde las lenguas germánicas al checo, a lenguas que probablemente los oyentes no conocen, como el romansh o el gagauz o, pues, no sé, el sorabo. Es decir, cada una de estas lenguas resiste, podríamos decir, el momento de globalización o posglobalización en que vivimos, también gracias a o dependiendo de situaciones que van ligadas, por supuesto, a la política. Por eso, normalmente existe cierta reticencia por parte de aquellos que no tienen otra lengua, que son monolingües, a aceptar las realidades plurales de las sociedades, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo? Porque, como dices, es un tema complejo y creo que cuando lo tratamos desde un punto de vista interno, en España tenemos conflictos lingüísticos a la orden del día, y a mí me gustaría que pusieses, quizás, si puedes, un ejemplo de una lengua minorizada que esté ocurriendo en la actualidad o que haya ocurrido en el pasado, pero para que la gente pueda hacerse una idea de cómo sucede esto, cómo, digamos, un gobierno o quien sea pone sus herramientas sobre la mesa para minorizar una lengua. ¿Qué es lo que hay que hacer para destruir una lengua? ¿Qué se hace? Has introducido el vídeo diciendo que habrá gente, podríamos decir, políglota, ¿no?, que apreciará la diversidad cultural o lingüística del mundo, y otros que no, ¿no? Este concepto de otros que no, básicamente vendrá a ser, pues normalmente, no tiene por qué, ¿no? Puede haber gente también que hable más de una lengua y que al final diga, no, yo por cuestiones economicistas pienso que solo debemos tener una lengua, ¿no? ¿Por qué hablamos esto cuando podemos hablar todos inglés? El esperanto. Bueno, el esperanto es el claro ejemplo de por qué una lengua universal no es que no funcione, es decir, aquí podríamos hacer un vídeo entero sobre el esperanto, por qué no se ha implementado, básicamente porque soviéticos, americanos, nazis, todos estuvieron en contra, ¿no?, del esperanto, cada uno por unas razones, que si creado por un judío, que si creado por las oligarquías para imponerse, que si una forma de... Es decir, al final, si no se ha querido crear una lengua auxiliar, que es como se denomina el esperanto, hay otras lenguas auxiliares, ¿no?, como el interlingua es una de las lenguas. También, por ejemplo, a día de hoy existe el neolatino, que es una lengua que ahora mismo yo te doy un texto y lo entiendes al 100%, porque básicamente cogen las palabras más comunes de todas las lenguas romances y construyen una lengua, ¿no? Si no funciona, también es porque no interesa, es decir, no interesa al poder hegemónico, pero bueno, me estoy desviando un poco de la pregunta inicial, ¿no?, que era... Sí, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se destruye una lengua? ¿Cómo se minoriza una lengua a nivel político? Vale, mira, normalmente la gente que estará en contra de la diversidad lingüística te dirá que es que las lenguas mueren por sí solas. Esto es totalmente falso, ya que una lengua no puede morir a no ser, es decir, un hablante de repente no desaparece, simplemente adopta otra lengua. Y normalmente adopta esa lengua por cuestiones de presión, por cuestiones de... Es decir, por cuestiones de opresión normalmente o por cuestiones también de beneficio económico, etcétera, etcétera. Solo hay un caso en el cual una lengua puede desaparecer sin haber impacto humano de una presión de algún tipo. Y es que la lengua desaparezca simplemente por una cuestión de catástrofe natural, ¿no? Hay un caso muy conocido, que es el del Tambora, que era una lengua que se hablaba en la isla de Tambora, y que en el 1815
hubo un volcán, hubo una erupción y mató a todos los hablantes de esta lengua. Entonces hay algún registro, hay alguna cosa, pero claro, aquí sí que la lengua desapareció por una catástrofe, no porque hubo otro tipo de presión, como es el caso es decir, el caso de todas las otras lenguas desde los inicios de la humanidad. Si se han sometido, han desaparecido, como he dicho, es por unas razones que son las personas al final, ¿no? Es decir, los casos más visibles o más fáciles de entender se pueden relacionar con el imperialismo, ¿no? Tenemos también aquí otro libro, ¿no? El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, del profesor Juan Carlos Moreno, que es un señor de Madrid y que habla, bueno, en este caso habla de España, ¿no? Del Reino de España, el Estado español, me da igual como le queráis llamar, y habla un poco de las realidades lingüísticas de España y cómo el castellano, llamado español, actúa para hacer desaparecer todas estas lenguas. Ya te digo, aquí podemos desarrollar esto de una manera, es decir, todo el libro, igual si pones un clip corto, llegamos antes a donde queremos llegar. ¿Por qué, de entrada, por qué el español es el idioma común de España, de muchos países de Hispanoamérica y de algunas otras partes del mundo? Bueno, pues esto se debe a un proceso que tuvo lugar en la época colonial y en la cual pues unas diversas lenguas europeas, en este caso el español, se impuso a las lenguas que se hablaban en América, concretamente a las lenguas indígenas. Y entonces, bueno, ciertamente está bien esto de la lengua que nos une, pero también hay que decir, para ser justos, que esta, digamos, expansión de la lengua ha sido realizada a través de una marginación y minorización de las lenguas indígenas, en el caso de América, y de otras lenguas de España, en el caso de España, entender castellano. Por tanto, aunque de facto no sea así, el catalán es tan útil, o podría ser tan útil para comunicarse, como el castellano en todos sitios. El gallego es tan válido para comunicarse en Madrid como el castellano para comunicarse en La Coruña. Si las conocemos. Normalmente lo que ignoramos, lo que desconocemos, no lo valoramos. Y entonces, para mí es tan importante saber guaraní, evidentemente, en Paraguay, como saber inglés en Estados Unidos o en otro sitio, ¿no? Y claro, de ejemplos hay muchísimos, ¿no? Ejemplos tenemos desde, por ejemplo, el galés. Sí, ¿no? Yo iba a poner ese ejemplo también. Por ejemplo. Decir, tú has estado viviendo en Irlanda, Exacto, ¿no? Irlanda o el irlandés gaélico, el irlandés es una de esas lenguas que ha sufrido tal presión colonial que al final no ha desaparecido, pero no ha llegado a lo que se llama en lingüística normalizarse, ¿no? Yo lo he vivido esto y, por ejemplo, trabajando en una empresa allí en Irlanda, recuerdo que estaba trabajando para lo que es Hacienda irlandesa, el equivalente a Hacienda de aquí de España. Y bueno, pues la página por ley, como sucede aquí muchas veces, tiene que estar en los dos idiomas. Tiene que estar en inglés y tiene que estar en gaélico también. Claro, yo estoy realizando este trabajo en la página web. A priori yo le paso un traductor de Google, tal, queriendo ir a mis compañeros y a decirle, mirad, yo no tengo ni idea de gaélico, le he pasado el traductor, echadme un cable aquí, corregidlo. No sabía nadie corregir el texto en gaélico que yo había traducido torpemente con Google, lo cual me chocó bastante, porque lo aprenden en el colegio, pero a nivel muy básico, creo que solo en primaria, y bueno, lo tienen ahí de fondo, saben decir 4 frases, saben decir alguna... Pero te refieres sobre todo a la mayoría de la República de Irlanda, ¿no? Porque toda la parte del oeste, ¿no? Donde están las islas... Sí, exacto, eso es lo próximo que iba a decir, que por ejemplo yo he estado también en Aran Islands y son unas islas muy pequeñitas que... De hecho, por ejemplo, la película esta de los Banshees de Inisherin, que está Colin Farrell y Brendan Gleeson, sucede en una de estas pequeñas islas y claro, es gente que vive aislada, a la cual no llega tanto esta influencia del imperialismo británico. De hecho, en la película se ve cómo están cayendo bombas y ellos las ven desde la isla, pero no se atreven a ir a mainland, que dicen, no se atreven a ir a la isla principal y están allí como aislados en su microcosmos, en esta pequeña isla. Y sí que es curioso porque tú vas, por ejemplo, a Aran y allí todo el mundo habla gaélico. Saben hablar inglés también algunos. La gente muy mayor ni siquiera habla inglés. No sé si probablemente sabrán decir algo,
pero no lo hablan. Y es muy curioso y muy bonito de ver también, ¿no? Cómo perdura en los sitios donde no ha llegado esta influencia al final. Bueno, ahí igual te suena polémico, ¿no? Pero el primer paso para la destrucción o desaparición de una lengua es el bilingüismo, ¿no? La bilingüalización de una lengua. Ya que en ese momento, en el momento que hay dos lenguas, si una lengua tiene más rango, más poder, normalmente acaba absorbiendo la otra, ¿no? Y ya te digo, casos hay muchísimos, caso irlandés, en las islas, es decir, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en el caso galés, ¿no? Que también es otra lengua celta, se pasaban, era una pieza de madera que WN, que pasaba en las escuelas, y cada vez que un niño galés hablaba, pues eso, en galés, le ponían, pues eso, colgado en el cuello una pieza de madera con WN, Welsh Not, y al final de la clase, el que llevaba esto, pues era penalizado, ¿no? Y el penalizado lo podemos resumir en pues, muchas formas de penalizar, ¿no? Esta técnica, incluso esto se ha visto aquí, ¿sabes? Esto se ha visto aquí en familias valencianas, esto ha pasado también en muchas otras partes del mundo, les ha pasado también a los gitanos, es decir, los gitanos tienen su propia lengua, el romaní, después dentro del romaní hay muchas variantes, se les prohibía hablar su lengua, lo que aquí incluso se ha denominado como una jerga, ¿no? Cuando no era ninguna jerga, era simplemente otro idioma, pero como no ha sido estudiado, pues la gente decía, estos hablan aquí chiriri charara, pero claro, también han sido sometidos a una, bueno, es decir, en este caso los gitanos tienen, son el pueblo europeo, podríamos decir, más discriminado que existe, y por supuesto es por unas razones históricas y todo se debe, esto ya te digo, es muy complejo, ¿no? Pero me interesa también lo que has dicho en cuanto a que se le denomina jerga, porque vemos ahí el poder de las palabras también, ¿no? De cómo llamar a una cosa de una forma u otra, ya está restándole valor a esta lengua por el simple hecho del término que se utiliza para... Es decir, el diferenciar, es decir, qué es una lengua y qué es un dialecto, ¿no? Eso sería, si quieres, otro debate, ¿no? A nivel lingüístico, es decir, una lengua debe entender un dialecto. Es decir, tú puedes hablar un dialecto de X lengua y comunicarte en otro dialecto de esa X lengua. Entonces, todos se entienden. En el momento que tú no entiendes esa lengua, aunque le pases a llamar dialecto, simplemente es otra lengua, ¿no? Porque la estructura lingüística que tiene... Claro, ya no entra en el paraguas. No lo puedes llegar a entender. Es decir, que sí, después tú puedes formarte en otras lenguas, puede ser más sencillo, ¿no? Yo, que puedo defenderme en polaco, pues puedo entender el eslovaco, ¿no? Pero claro, eso no significa que yo hable eslovaco. Y claro, hay... Mira, Arasil, que es un lingüista, o era un lingüista de aquí, decía, hay una frase original, la original es de un lingüista judío que decía que una lengua es un dialecto con un ejército, ¿no? La versión valenciana dice que una lengua es un dialecte amb una banda de música, ¿no? Que también un poco refleja el concepto, ¿no? La conceptualidad de quién es quién cuando se presenta. Y al final, bueno, si Italia no reconoce, por ejemplo, es un caso también muy paradigmático, ¿no? El italiano. En Italia hay lenguas reconocidas, ¿no? Como el friuliano, es decir, lenguas que provienen del latín, ¿no? El friuliano, el ladino, etcétera. Pero después hay otras que no se las reconoce, como puede ser el napolitano, o a día de hoy sí que se reconoce el siciliano, pero hasta hace muy poco era un dialecti, ¿no? Es decir, todo eran dialectos, incluso las lenguas que son hermanas del albanés o el greco-italiano, ¿no? Que viene del griego, era un dialecto, porque todo debería ser un dialecto, sino lo que ocurre es que, ya te digo, aquí, de nuevo, ¿no? Podemos entrar otra vez en identidad, que al final la lengua es una identidad que representa. Y una lengua con una identidad, si no se gestiona bien, pues puede salirte que quieren su propia, podríamos decir... la independencia... Sí, pero ya no solo independencia, sino tener más recursos, tener más posibilidades y, es decir, crecerse, ¿no? Como cultura. Y claro, esto para los que controlan el cotarro, por decirlo de alguna manera, pues por supuesto están en contra, ¿no? Aquí, por ejemplo, durante el franquismo,
nuestras lenguas eran dialectos y al vasco, pues como no podían llamarle dialecto porque no... Es decir, tú puedes llegar a entender un señor de Olot o un señor de Carballo, ¿no? Porque todos al final, aunque hablen lenguas diferentes, es decir, tienen la misma raíz, pero el vasco no. Entonces al vasco, por ejemplo, Manuel Fraga decía que es que el vasco no es un dialecto, pero es una lengua prehistórica. Y que la raíz original del vasco es la piedra. Y esto, claro, si queremos recrear The Flintstones, ¿no? Los Picapiedra, pues igual sí, pero si no, ¿cómo vas a usar esto? ¿No? Y bueno, Suárez también decía que no se podía hacer ciencia en catalán, ¿no? Que esto, es decir, al final es limitar una lengua en base a coartarla como no es útil. Y en el momento que se demuestra que sí que es útil, en el momento que se demuestra que la gente que vive en Estonia, que habla estonio, que tiene 1 millón y pico de hablantes, vive mejor que 150 millones de rusos, eso no gusta a quien tiene el poder. Ya. Entrando en los conflictos lingüísticos en España, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿por qué en el momento actual que vivimos hay una polémica, por ejemplo, en torno al catalán? Siempre estamos dándole vueltas al tema del catalán, pero esta polémica apenas existe con otra lengua como puede ser el gallego. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sucede, ya te digo, no podemos pararnos a... Esto no es una conferencia inaugural sobre la historia contemporánea, ni las guerras carlistas, ni... Entonces, resumirlo es difícil, pero por supuesto, si el gallego a día de hoy genera menos animadversión, se debe también a que el gallego en el pasado generaba este problema. Es decir, en Galicia hubo mucha pobreza en el siglo XIX y muchos gallegos pues, tenían que huir, ¿no? de Galicia, y muchos de ellos iban a Madrid. Y de hecho en Madrid pues, había bastante gallegofobia en aquel momento, porque llegaban pues, gallegos que apenas, es decir, hablaban gallego y apenas se defendían en castellano, y había un cierto, pues eso, conflicto en aquel momento. Esto se apaciguó, pues bueno, ha habido un proceso también, ¿no? En el cual el gallego a día de hoy, si tú lo escuchas en la tele, lo entiendes. Porque bueno, ya te digo, aquí sería entrar en qué ha pasado. Había o hay incluso aún, una versión más lusista, ¿no? Que se considera una lengua ya no solo hermana del portugués, sino una lengua portuguesa, y después otra que ha tirado más hacia España, y como ha tirado más hacia España, pues está más castellanizada, ¿no? Y claro, el conflicto yo diría que en Galicia ahora mismo no existe como tal, también es pues, por eso, ¿no? Pero si tú lees Rosalía de Castro o lees autores de esta época, del siglo XIX y demás, puedes ver que esto existía. De hecho, es muy interesante que, por ejemplo, Galicia, hasta hace unas décadas, luchó por formar parte como observador de la lusofonía, ¿no? Es decir, llámale región, llámale país, me da igual, que formara parte, pues eso, de Mozambique, de Portugal, de Cabo Verde, de Brasil, ¿no? Porque al final la raíz del portugués es el gallego medieval. Pues Galicia no representa la lusofonía, sino la que le representa es España. Es decir, así es como se ha solventado. ¿Sabes? España, no como Galicia, sino como Galicia, que es España, entra parte de la lusofonía, ¿no? Entonces, claro, ahí lo has apaciguado, llámale a alguien le podría llamar trampa, porque, claro, al final es un poco lo que ocurre hasta hace... Derivando un poco, hasta hace muy poco, Groenlandia ahora mismo también está en las noticias porque Trump quiere comprarla, va a haber un referéndum de independencia en 2025, y hasta hace muy poco Groenlandia está en el Ártico, ¿no? Forma parte del Reino de Dinamarca, pero el embajador ártico, ¿no? En Naciones Unidas hay un grupo para todas las gentes que viven en el Ártico. El embajador ártico hasta finales del 24 era un danés. Y hasta hace unos meses llegó un momento que se plantaron los groenlandeses y dijeron, si es que los únicos que vivimos en el Ártico somos nosotros, ¿por qué tiene que ser ¿por qué tiene que ser danés? ¿No? Y al final pues estamos un poco hablando, pues eso, de quién representa qué y cuándo. Y claro, en relación al catalán, pues ya te digo, no me voy a parar demasiado porque
aquí podríamos decir... Ya te digo. Es delicado. Es delicado porque si tú miras la historia de España, al final se ha construido en los últimos, como mínimo, 200 años casi en contra de Cataluña. Entonces, es muy sencillo que no se quiera aceptar la realidad catalana, es simplemente porque tú tienes un proyecto en el que tú no incluyes esa realidad. Y ya está, y no hay más. Y en base a eso, pues se ha querido dividir pues eso, a X territorios. Nosotros, para ir de Valencia a Barcelona, te tiras, creo que son 4 horas con el Euromed, si es que llega. En cambio, incluso te puede salir más rápido ir a Madrid y después a Barcelona con el AVE. Es decir, todo esto tiene una razón de ser y es una razón que a la gente no le gusta, pero que es ideológica, por supuesto, porque al final todo es ideológico, ¿no? Aquí tenemos a Slavoj, que diría, "This is ideology, ideology is everywhere", ¿no? Es decir, que la ideología está en todas partes, desde el color blanco de esta portada al color rojo, es decir, todo tiene una ideología y tú lo sabes porque, bueno, en Home Run, si todo es negro y tienes un poco lo que estábamos comentando off the record, ¿no? Lo que estábamos comentando de que tenemos aquí un libro que es otro tema, totalmente. Sí, que igual podemos hacer otro vídeo. Si a la gente le interesa, que nos lo digan en los comentarios. Yo pienso que es un también. tema muy interesante, que es, pues eso, los alfabetos en peligro de extinción, ya que nosotros estamos, es decir, vivimos en la banalidad de que utilizamos el alfabeto latino y nada más, ¿no? Pero, por supuesto, sobre todo en la parte del sudeste asiático hay no miles, pero centenares de alfabetos diferentes y, claro, la representación de una lengua en otro alfabeto también explica con claridad cómo funciona ese sistema cultural, ¿no? Por ejemplo, aquí en este libro aparecen... es decir, tenemos el claro ejemplo, ¿no? El árabe o el hebreo se leen como el japonés, ¿no? En vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces esto ya, en tu cabeza, ya estás decodificando las cosas de una manera diferente. Es decir, cuando tú vas a la calle, seguramente, inconscientemente, miras de aquí a allá. Sí, esto pasa incluso en los mapas de color de las webs, que esto se gasta mucho en marketing, que se estudia dónde la gente hace clic primero, dónde mira primero, y probablemente no sea lo mismo hacer marketing para alguien de ahí aquí está, que alguien exacto. Es decir, tienes el mongol, con el alfabeto clásico que tienen, es de arriba abajo, o incluso en el tibetano, muchos de los mantras son circulares. Entonces, claro, cuando tú estás leyendo en círculos, estás entrando en el mantra. No es lo mismo decir mamá que... es decir, Sí, todo tiene su juego hipnótico, ¿no? Claro, entonces todo esto representa unas realidades de otra forma, aunque no seamos conscientes. Quería entrar también en un tema de actualidad, que es la consulta que se ha hecho con el valenciano, aquí en la Comunidad Valenciana, a nivel de los colegios, las escuelas, en las que se ha preguntado a las familias si querían que las clases predominaran en castellano o en valenciano, y ha habido bastante polémica aquí con el tema. No sé si me puedes explicar un poco tu visión acerca del mismo, o por qué crees que se ha lanzado la consulta, y también un poco el resultado de la misma, que yo creo que es curioso y se puede extraer mucho de ahí. Ruixa que plou. Bueno, pues es complejo, ¿no? Pero al final yo creo que simplemente si uno conoce la historia del territorio valenciano, como la autonomía está dividida entre zonas predominantemente valencianohablantes, otras que por cuestiones de historia no lo son castellanohablantes, que eran la mayoría aragonesohablantes, pero eso es, ya te digo, es entrar en historia. Al final un poco lo que se ha querido era desgastar más aún la lengua, es decir, el valenciano, ¿no? Que es la forma en la cual nosotros llamamos al catalán. Y vamos, yo creo que no les ha salido bien la jugada porque no... El resultado es el que es decir, se quería votar sobre todo para reducir horas, que se ha hecho, porque incluso en los colegios... Te digo, la consulta era una trampa desde el inicio porque ni siquiera... Es decir, tienes incluso asociaciones que son totalmente pro-español, que están en contra, porque al final no estaban votando un niño una elección, sino que va por aulas, va por cursos,
y incluso es la mayoría de, entonces aunque tú votes X, puedes entrar en Y. Y al final un poco lo que se ha demostrado, creo que ha servido como censo sociológico para mostrar, pues eso, que en la mayoría, es decir, la mayoría del territorio que la lengua continúa siendo histórica, en la mayoría de comarcas o el nivel es muy alto, como aquí al lado en el Comtat, ¿no? Cocentaina, es muy alto, y después, pues en otras, sobre todo comarcas que han recibido inmigración desde los años 60 o que tienen también inmigración, ¿sabes?, extra o intra en estas comarcas, pues claro, ahí ya te digo, es muy interesante de ver, ¿no? Porque hay ciertas tendencias en que la escuela pública tira més pel valencià, la escuela concertada privada no, también dependiendo de dónde. Por ejemplo, está el caso paradigmático de una de las comarcas históricamente castellanohablantes de la Serranía, pero que históricamente formaban parte del Reino de Valencia. Han votado más de la mitad, es más del 50%, a favor de tener clases en valenciano. Cuando esto es algo que el gobierno no pensaba que iba a ocurrir, porque de hecho ya han dicho que veremos si se puede hacer. Es decir, al final era una forma de coartar, porque incluso con el resultado que hay, van a haber menos horas lectivas de dar las clases en valenciano, ¿vale? Entonces, ha sido una trampa, veremos si se puede aplicar. Ya hay, pues desde Acció Cultural del País Valencià a otras asociaciones que van a llevarlo a tribunales y probablemente pues veremos dónde acaba, ¿no? Pero al final un poco lo que se quiere es el conflicto, ¿no? Es una batalla cultural. Sí, ¿vale? De hecho, a raíz de esto se ha hecho, bueno, un poco viral un clip de un señor que no sé si tendrá 50, 60 años, que está en la calle, bueno, haciendo grafitis a favor del español o del castellano, o no sé exactamente qué decían los grafitis. ¿Vostè no cree que tengo una edad ya para hacer esas cosas? Perdón. ¿Vostè no cree que tengo una edad ya para hacer esas cosas? Sí. Què van escrits en les parets? Què van escrits en les parets? Què estan escrits en les parets dels col·legis? Ven aquí. Que tu no vienes a pillar-me, a mi. Un cobarde, eres un cobarde. Un cobarde eres tu que estàs pintant les parets del barri. Un cobarde eres tu que estàs pintant les parets del barri. Això en parlem Això és el que sou, això és el que sou. Espanyol. Ixos són els que no volen que seus fills parlen valencià. Anda, Ixos són els verdad. que no volen que seus fills parlen valencià. ¿Qué? ¿Por qué no han puesto los otros? Així a parlar. Sí. No té una edad ya? ¿Qué? No té una edad ya o ¿Que me da qué? miedo o qué? Yo quería preguntarte, ¿qué crees que impulsa a una persona de esta edad, que debería estar, digo yo, tranquilo en su casa, este señor, a tener tal rabia, indignación, llamémoslo como queramos, para salir a la calle a hacer grafitis en favor del español? El mal denominado español, porque el valenciano también es español, quiero decir. Eso sería entrar en otro debate, ¿no? ¿En qué momento pasa a llamarse español como tal? ¿En qué momento la Real Academia Española, con su diccionario en castellano, pasa a llamarse Real Academia del Español, ¿no? Es decir, esto ocurre también, pues eso, a principios del siglo XX, porque entre otras cosas el argumento es que el castellano es una lengua antigua, cosa que es falsa, porque si tú abres el Don Quijote lo entiendes, no ha cambiado. Y el español es la unión de otras lenguas o dialectos como el asturiano, el aragonés, además de todas las lenguas y culturas que habían en Hispanoamérica, ¿no? Que han transformado en... Pero claro, todas las lenguas del mundo se ven influenciadas por otras lenguas y no por eso cambian de nombre. Yeah. Es decir, existe una tendencia, ¿sabes?, a cambiar básicamente el nombre de la lengua como se hizo en, pues eso, en otros territorios, ¿no? Básicamente para crear tu Estado-nación fuerte. Claro, ligarlo que al tenga, a la, es decir, es el a la concepto geografía. de Herder de una lengua, una nación, ¿no? Y simplemente se hace por eso. Pero la pregunta era... Sí, ¿qué lleva un señor Sí, de pues, estas edades? Básicamente es que te toquen... No es que te toquen la identidad, sino que te toquen aquello que has tenido siempre bajo control, ¿no? Es decir, es al final la intransigencia por el otro, la otredad, también está conectado totalmente con la total... el retorno, podríamos llamarle,
de los nacionalismos identitarios y que normalmente van ligados no a la aceptación de la alteridad, no la aceptación del otro y de la diversidad que existe, sino que van a favor de crear una cosa sólida y única. Pero claro, en esas cosas sólida y única igual no cabemos ni tú ni yo. Igual si ese hombre se sienta aquí y nos ponemos nosotros así, igual ese hombre también se va a la mierda. ¿Sabes? Porque en el momento que tú rompes, en el momento que tú dices yo soy el listo, yo soy el bueno, ahí es cuando entras tú en el problema de que igual tú eres otro literalmente, con todo el respeto. Igual tú no entras tampoco en esa categoría, ¿no? Es el típico ejemplo de un señor negro apoyando un partido fascista. O un señor homosexual lo mismo, ¿no? O una señora X apoyando un partido que tiene votantes que dicen las mujeres deberían estar X. ¿Sabes? Tú entras ahí, pero tú no sabes detrás quién hay, ¿no? Que es lo típico, no me acuerdo quién es ahora el que lo dijo, ¿no? Fueron a por los tal y yo no hice nada, y al final no había nadie y fueron a por mí, ¿no? Al final, en el momento que tú quieres romper la débil, criticable democracia que tenemos, tú no sabes si vas a acabar. Es decir, toda esta gente que ahora está alabando regímenes anteriores que no eran democráticos y que lo ven como mira qué bien vivían, etc. Primero es que tú no puedes traspolarlos, no los puedes poner a día de hoy porque es imposible, porque es otra cosa. Tú no sabes quién es ese dictador que pondrías nuevo. Seguramente sería un insulto que puedas añadir ahí. Y al final tú no sabes si un día estás durmiendo en tu casa y a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana viene alguien y te coge. Porque has dicho algo que a otra persona no le gusta. Es decir, si esto no va... Es decir, vas a hacer ahora o has hecho ya... ¿no? En este momento ya se habrá publicado un vídeo sobre lo woke. Y claro, esto también va conectado con lo woke, Sí, ¿no? claro. Y también muy conectado con el tema de los extremos, que yo siempre me sitúo muy en contra y parece que hoy en día solo puede ser o de este extremo o de este otro totalmente alejado. Y no hay apenas lugar para la discusión y el debate. Pues ya, es que no existe. Es decir, si tú recuerdas los tiempos pretéritos de Twitter, los inicios, aquello era un debate abierto en el que tú podías hablar con la gente, ¿no? Podías interpelar a X. Ahora básicamente son bots, son cuentas fascistas, son cuentas de una dirección, ya sea de izquierdas o derechas, pero sin posibilidad de debate, que es un poco a donde estamos yendo. Y además se busca la polémica porque eso al final da más visibilidad, más comentarios, entonces realmente Sí, pero... tampoco sé hasta qué punto es ni siquiera real lo que se publica o incluso mucho más forzado buscando entrar en el algoritmo y que te... Es otra vez guerra cultural, es decir, es lo que se está buscando para así derribar el sistema y poner no sabemos qué aún. Pero es toda una guerra cultural y al final los que están en contra o este señor del graffiti es porque su identidad es frágil, ¿sabes? Tiene una identidad frágil, tiene una autoestima de yo me creo algo y no lo puedo ser, no me dejan ser cuando después tú tienes los datos y es falso, ¿no? No, realmente tampoco creo que se esté atentando en ningún momento Y bueno, contra la libertad de este señor de hablar lo que él quiera. de hecho, entramos otra vez en la misma retórica de una sociedad que no acepta lo que hay y que quiere volver a un pasado idílico que no existe y que bueno, tú no quieres entender que aquí existe una cultura propia que representa una historia, representa una identidad. Y que es muy plural, porque España al final está llena de microculturas, o llámalas como quieran, no sé si micro es el término apropiado. Pues seguramente no. Pero sí que no es un país que se define por tener únicamente una cultura y una forma de hacer las cosas, y sin embargo es como lo quieren pintar. Claro, pero porque así es como se ha construido, es decir, si tú vas a Bocairent, que está aquí al lado, un pueblo que no recomendaremos porque si no se llenará de gente, pero es un pueblo que más de uno ha pensado que debería estar reconocido por la UNESCO, ¿no? Como joya cultural o como quieras llamarlo. Hay plazas a nombre de personas que tienen nombres y apellidos árabes, ¿no? Y alguien puede pensar, ¿este señor qué hace aquí? Claro, es un señor que nació en el año 1200 o en 1800, en el 800 o en el 900, que escribía poemas
Y este señor está apartado de la historia contemporánea española porque no interesa tenerlo, porque representa la alteridad que existía aquí, que había musulmanes, habían judíos, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que ocurre es que tú quieres crear una idea que es lo que tú crees que es España, en este caso, pero normalmente, exceptuando, ya te digo, islas que están apartadas, ¿no? Como Islandia, etcétera, normalmente las sociedades siempre han sido plurales. Es decir, normalmente siempre ha habido movimiento de personas de arriba abajo y de hecho así es como, yo qué sé, se creó el Renacimiento, ¿no? Un movimiento de vendedores, comerciantes de una parte a otra. Es decir, al final es difícil de gestionar la diversidad, de eso no se puede negar, pero es también innato de una sociedad. Crear una sociedad que es de un color, monocolor, Home Run, patrocina este espacio, al final no se puede sostener porque tú vas a... Es decir, tú vas al final a casarte con una persona que no es de este sitio, que es de este otro. Y bueno, si tú miras el proceso en el que estamos viviendo, en el que parte de la sociedad ya... Llegamos a un momento en que tú ya no puedes diferenciar este señor es de aquí porque tiene este apellido, ¿sabes? Y a no ser que te pongas totalmente etnicista de yo soy tal, que eso existe también, ¿eh? Y existe en todas las culturas, no lo puedes negar tampoco. Pero hay como una reducción, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de marketing y los típicos anuncios que se hacen a los extranjeros para intentar que vengan a España, tema turismo, y los anuncios básicamente se reducen a flamenco, normalmente playas, toros, incluso. Yo, bueno, y te habrá pasado 30.000 veces viviendo en el extranjero, una de las primeras cosas que me preguntan, oye, ¿y lo de los toros realmente lo apoyáis o tal? O te preguntan por el flamenco, te preguntan... Y son estereotipos, y realmente cuando a la gente le hablas de, bueno, es que yo soy de una región que no tiene nada que ver con todo esto de lo que me estás hablando, y bueno, pues estoy muy en contra de los toros, muy antitaurino. La gente después me pregunta qué tiempo hace en las reuniones diarias que tengo con clientes de Irlanda y bueno, les explota la cabeza de decirle que es diciembre y que estás a 0 grados en tu pueblo, que está a media hora en coche de Alicante. Claro, son cosas que no les entran en la cabeza. Y yo creo, a ver, hay una parte que es normal, porque al final estás en otro país y no te vas a interesar tanto por la cultura ajena, pero hay gran parte de culpa también, entre comillas, de todo lo que nosotros hacemos llegar a la gente de fuera, que es esta imagen de lo que es España, que está viciada. Y antes de grabar el vídeo, te decía, si acaso representará a Andalucía, y tú me decías, bueno, es que tampoco, representará una parte de... Representará una parte de Andalucía y ni siquiera Andalucía como tal, porque al final lo que haces es el estereotipo de una cultura en la que, por supuesto, tú puedes ir a Cádiz y la gente celebra, por ejemplo, el patrimonio gitano, ¿no? Porque celebra el flamenco, celebra los cantaores, pero claro, esta cultura, en el momento que se quiere transpapelar a todo, pues eso, todo el Estado español, pues no cuadra porque no es posible, es decir, es decir, es una cosa forzada que se hace simplemente para tener una identidad común. Y lo tenemos como muy asumido, ¿no? Pero si uno realmente se parara a pensarlo, si alguien de Galicia, un gallego, ve un anuncio de estos en la televisión, dirá, ¿qué narices tiene esto que ver conmigo, no? Eso les ocurre mucho a los gallegos, por ejemplo, ¿no? A los asturianos también. Que, claro, el sol, la paella... y después tú vas a tocar la gaita a Arteixo, pues claro, pasa lo que pasa. Sí, claro, pero bueno, al final estamos en lo de siempre. Si Madrid es a día de hoy la capital del flamenco, es porque algo pasa aquí. ¿Vale? Es decir, ya las cuevas de Granada se han quedado para los turistas, supongo, y en Madrid es la capital del flamenco, ¿no? Es decir, y se define así, ya no es el mejor cachopo está en Madrid, el mejor no sé qué, que también pasa, ¿eh? Pero... Es decir, es porque se está creando una identidad que quiere aglutinar a todas las demás identidades que existen en el Reino de España. Hace poco, creo que fue Almeida, ¿no? Que quiso hacer las fallas en Madrid o no sé qué. Y bueno, y lo conseguirán. Al final, es decir, al final si vamos a quitarle la raíz antropológica, la raíz más, ¿sabes?, epistemológica, la raíz, si quieres llamarlo, pues eso, la cosa que no me gusta a mí, ¿no? Pero esencialista de estos... Pero bueno, al final ocurre en todos... El ejemplo de las fallas es un buen ejemplo, ¿no? Las fallas hace 100 años servían para criticar el poder,
de una manera brutal. Si tú ves las Todavía hay sí un continúan, conflicto, y claro. bueno, pero bueno, la situación en la que estamos, van a haber fallas criticando. Estoy seguro de que este año, con el Sí, tema sí, de la Dana y... tanto al pedir ayuda si queréis, como yo llegué aquí 2 horas antes y 3 horas después, a todos, es decir, todos, y sobre todo porque cada casal va a tirar por un sitio, ¿no? Pero también vas a encontrar las Mil y una noches, los Simpson. Sí, sí, sí. Es decir, todo Ya. esto, es decir, que es al final, no hagamos daño al poder, ¿no? Porque igual no te indultan el ninot, sino que simplemente te requisan, ¿no? O te secuestran la falla si realmente vas a hacer una falla que podría... Porque claro, con todo lo que está pasando en el mundo se podrían hacer unas fallas que Sí, podrían que dar darían miedo, miedo. darían miedo, podrían dar miedo literalmente. Y al final estás quemándolas, ¿no? Que estás un poco liberándote de... es un ejemplo, ¿no? Pero claro, al final lo que estás haciendo es una identidad común, excluyendo o cogiendo únicamente lo que te gusta, ¿vale? Y claro, esto al final llegas a algún sitio, pero si tú por lo que sea crees o te ves representado por otras cosas que están totalmente fuera de juego, pues igual no te sientes representado, ¿no? Yo, por ejemplo, suena... te va a hacer gracia, ¿no? Pero una de las cosas más españolas del siglo pasado, que unen a todos los españoles, es Mortadelo y Filemón. Sí. No lo veo disparatado, ¿eh? ¿Sabes? Mortadelo y Filemón, es decir, el concepto que después lo estiras de una manera brutal y llega a Torrente, ¿sabes? Porque es esa cosa castiza de que hay un chorizo colgando y tal. Lo estiras de una manera brutal y te sale Torrente, te sale La que se avecina, te sale todo, ¿no? Sí, pero era esa parte rancia que Sí, se pero es esa veía. rancia graciosa que se autocritica a ella misma, ¿sabes? De un señor Ibáñez que vive en Barcelona, de familia, si no recuerdo mal, también. Es decir, es un poco ese conjunto de ver las cosas de un sitio a otro. ¿Sabes? Mortadelo y Filemón, pienso yo que une tanto a, ¿sabes? A un señor independentista de no sé dónde, Sí. como un señor ultranacionalista español de no sé dónde. ¿Sabes? Es decir, hay cosas que sí que ya existen en común, totalmente. ¿Sabes? Y después hay otras cosas históricas, están los que hay que el gran imperio, ¿no? Hay que recordar el gran imperio, etcétera. Cuando realmente después viene aquí un señor de Cali, de Colombia, de donde sea, ¿no? Y no lo tratas con cierta... No todos, ¿eh? Pero que hay un sector de prohispanista español que al final también tienen condescendencia en frente de la gente que proviene de América, ¿no? Entonces, todo muy complejo. También me gustaría pasar a otra sección del vídeo, un poco más enfocada en la literatura en sí. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote qué ocurre con las traducciones literarias. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Crees que hay libros que dejan de traducirse porque no interesa? ¿Crees también que el significado, el mensaje de fondo de un libro puede cambiar con la traducción? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no soy traductor, ni mucho menos, ¿no? Pero mi opinión al respecto, no sé, entiendo que cuando un libro se escribe en una lengua, sobre todo hay ciertos mannerisms, ¿no? Hay ciertas... Manierismos, sí. Manierismo seguramente es un anglicismo, ¿no? Puede ser, maneras, sí, no probablemente. creo. Pero bueno, hay ciertas formas que se pierden, ¿no? En la traducción. Pero bueno, eso no significa que una traducción... Es decir, la traducción lo que hace con un buen traductor es darle otra visión a esa pieza llámale arte o pieza de literatura, ¿no? Un buen ejemplo, que aquí supongo que habrás comentado en este canal, es El Señor de los Anillos, ¿no? No he hablado de la traducción del Señor de los Anillos. Pero, por ejemplo, El Señor de los Anillos, en todas las traducciones, si no recuerdo mal, Bilbo, el apellido se traduce. Lo que vas a decir es, claro, Baggins, aquí es Bolsón. Y está bien, porque hace que la gente que lo está leyendo sepa un poco de Es decir, lo que haces es adaptar, también depende, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, yo en mis novelas de Omron no podría hacer esto, porque al final Claro, pero uno de los lenguajes que aparece es más bien un códice. O sea, tendría que codificarlo para cada una de las lenguas a las que se traduce. Claro, ahí está, cuando antes de publicar Omron, ¿no? Era una de las cuestiones del Gogiano, de la lengua, que no es una lengua, es un código de Sí. Omron,
¿cómo se adaptaría a una traducción a otra lengua? Porque claro, tú lo has... Bueno, no vamos a explicar cómo... No, cómo pero sí que podemos decir que es al final una codificación, y entonces yo tengo un sistema por el cual puedo traducir el castellano al gogiano. Lo hice por un tema práctico para yo poder expresar cualquier frase en gogiano, y también por un tema de hacer un pequeño desafío dentro de la novela en el cual el lector pudiese intentar descifrar este lenguaje por sí mismo, ¿no? Y claro, si por ejemplo la novela se traduce, digamos, al inglés, pues lo que tendré que hacer es adaptar esta traducción, este códice al inglés para poder traducir directamente del inglés a el gogiano. Si es que quiero mantener este juego que hay dentro de la novela. Ahí cambiaría el nombre de los personajes. Y Eh, igual algunos serían terribles. Claro, por ejemplo, tuve esto un poco en mente y lo que hice fue los nombres de los dioses y tal. Utilizan una codificación primigenia, la primera que tenía, que era demasiado complicada y que descarté porque dije el lector no va a poder sacar esto por ingeniería inversa. Entonces sí que puedo mantener, por ejemplo, el tema de los dioses y demás, los nombres más importantes, porque utilizan este gogiano primigenio, ¿sabes? Que yo lo dejé tal cual, como mira, estos nombres eran así y punto. Ahora a lo mejor con el nuevo código, si los traduces, será algo aproximado, pero no exactamente igual, que también me parece interesante porque esto sucede con las lenguas, que van cambiando un poquito. Entonces, bueno, me cubrí las espaldas un poco al respecto, pero sí, es complicado. Es complicado. Claro, yo creo que, es decir, toda traducción pierde, normalmente, pero una buena traducción gana. ¿No? Es lo típico. De una mala traducción destroza el libro, por ejemplo, de Dune, Sí, ¿no? podéis consultar el vídeo, lo dejaré por aquí, de la pésima traducción de Dune, que es un problema que se arrastra desde los años 70, me parece, que fue la primera vez que empezaron a publicarse por aquí. Y bueno, realmente desastroso. Hay palabras... por ejemplo, había una frase que era pasar el pavo frío, y se estaban refiriendo a cold turkey en inglés, que es, bueno, cuando uno está de resaca o deja algo... Más que estar de resaca es dejar algo de golpe, ¿no? Hacer esta transición cold turkey es como a lo mejor tener una adicción a una droga y dejarlo de repente. Y esa transición, lo mal que se pasa. Pues tradujeron esto, en vez de decir está con el mono o está con el pavo frío. Y claro, tú lo lees y te quedas diciendo, wow. De ahí puede pasar también que por alguna razón el libro no llega tanto, ¿no? Pero que esto entre en la lengua también puede ocurrir, ¿eh? Por una mala traducción Sí. podría llegar, es decir, lo típico de, yo qué sé, muchas palabras de los Simpson que se traen como, no sé, típicas de Bart, así que a día de hoy suenan súper pasadas de moda, Yo me abro. Ya. ¿no? Como Dabutin y Sí, cosas de estas. cómeme los calzón, yo qué sé, Cosas de así estas que cutres. están totalmente caducadas, pero que en su momento los chavales de los 90 lo gastaban. Sí, claro. Claro, y ahora está totalmente pues, como el bro. Veremos quién dice bro de aquí 10 años. Ya. ¿No? Todo es epidemia. decir, la lengua va modificándose, etcétera. Pero una buena traducción puede mejorar un libro, ¿sabes? Es decir, el claro ejemplo, lo más difícil de traducir pues son los poemas. Porque claro, el poema puedes Claro, mantener la esencia, pero las también tiene el rimas ritmo, es exacto, imposible. Sí. Pero claro, con un buen poema traducido por un buen traductor, le Además, puedes dar otro... Pero probablemente tiene que ser traductor y también un poco poeta. Sí, para tiene que ser traducir, poeta. claro. Normalmente, es decir, no puede ser un And the sky is blue. Y claro, pues yo creo que al final la traducción es necesaria porque no hablamos, yo qué sé, pues no hablamos todas las lenguas del mundo, ¿no? Pero si las hablásemos, pues igual también sería interesante, ¿no? Aquí tengo un libro de... No quiero pronunciarlo mal, ¿no? Pero creo que es Nungi Tiongo, que es descolonizar la mente, descolonizar la mente, que el autor habla un poco de su biografía, de cómo pasó de escribir inglés, ¿no? A escribir en su lengua, el Kikuyu, y que a partir de ese momento pues se dio cuenta de por qué utilizar el inglés en Kenia no le servía para interpelar a su gente, ¿no? Y después
en base a escribir en su lengua, pues, llegó a traducciones y bueno, aquí está versión en catalán, ¿no? Y al final es decir, lo de siempre, ¿no? Un buen texto puede ser traducido en cualquier lengua, ¿no? Entonces, hay desastres y hay cosas magníficas, creo yo, ¿eh? Es decir, yo creo que hay cosas también que son, sobre todo, ya te digo, sobre todo a nivel de poesía, creo que es muy difícil traducir poesía y mantener lo que el autor quería, pero a nivel, por ejemplo, yo lo que escribo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay un texto que escribí sobre los samis para una publicación online y una revista italiana, Diálogo, pues me dijo, podemos traducirlo y tal, ¿no? Y pues nada, lo tradujeron ellos, ¿no? Tradujeron al italiano y piano piano facciamo y ya está, ¿no? Es decir, al final se trata de producir contenido que no esté hecho por inteligencia artificial. Eso es otro tema para otro día. Y que, bueno, que estés realmente proponiendo algo al lector, ¿no? Porque claro, a día de hoy todo el mundo puede publicar, que también será uno de los problemas, ¿no?, que tenemos, que hay más publicaciones que lectores. Sí, por una parte se ha democratizado la literatura, cualquiera puede publicar, pero trae cosas buenas y cosas malas. Claro, y dentro puede haber mucha morralla, puede haber mucha cosa mala, y dentro de ese pack hay un tesoro perdido. Sí, y descubrirlo tal cantidad de información que hay, pues difícil, es complicado, es muy cada difícil. vez más. Si te está pareciendo interesante el vídeo, quédate para la siguiente sección en la que vamos a diseccionar un poco más todos los libros que tenemos aquí, y además nos vamos a ir del estudio para tratar otro tema que es también interesante, que es aquel de ¿vale la pena ir de lo local a lo global o hay que apuntar directamente a lo global? Me parece que tienes un libro por aquí también que lo tienes repetido y la curiosidad, probablemente se trate de un error de imprenta, Sí. pero creo que nos sirve para abrir este otro melón, ¿no? De precisamente esto que decíamos de si cambia un libro con la traducción, y es que tienes aquí este biography o como... Sí, biography, ¿no? Ajá. A Traveler's Tale de Lloyd Jones. Y el libro va de cómo Enver Hoxha, el dictador comunista albanés, coge a un señor que se le parece a él y hace de doble, y cómo las sufre, cómo las pasa canutas, ¿no? Y bueno, pues es un libro, está bien, pero aquí hay otra copia del libro, que fue el primer libro que compré. En este caso, lo compré por internet en su día. Y claro, yo lo compré, empecé a leerlo y dije, ¿esto qué es ahora? What the fuck? Y nada, el libro parecen que son iguales, pero por dentro la edición, por algún problema de impresión, se llama Praise for a Night Swim, y es un libro que no tiene absolutamente nada que ver, creo que es como una novela de amor, nunca me metí, New York, no sé qué, es decir, es un libro que por un error de imprenta, no sabemos cuántos salieron así, pero vamos, que el libro se imprimió con una tapa que no es que le haya puesto yo o nada similar, y bueno, incluso si los comparas, el lomo es un poquito más grande pero no está abollado ni nada, ¿no? Es curioso, ¿no? Es un error de imprenta, hay una editorial detrás, etc. Así que, bueno, es un caso curioso. No sé si quieres comentar alguno de los otros libros que quedan en la mesa. Supongo, ya te digo, dependiendo de quién vea el vídeo, pues dirá, no, es que esto que dice este señor no tiene razón, aquello, no lo sabemos, ¿no? Tampoco está claro que tenemos nuestra opinión, ¿no? No, y que al final se traslada al vídeo, pero yo creo que no estamos tratando de convencer a nadie, sino de por lo menos abrir lo que es esta problemática, mostrarla y que la gente pueda formar mejor su opinión. Aquí no estamos tratando de cambiar la mentalidad de nadie, pero sí que creo que es un tema que hay que analizar, y lo que vengo diciendo en los últimos vídeos, no todo es blanco o negro. A mí me parece muy interesante saber tu opinión también sobre el tema, y si alguien piensa diferente está perfecto, sí, bueno, y que pues nos lo deje. Al final es un poco sobre transigir o no, es decir, yo puedo entender que existan otras visiones, la cuestión está en que si tú piensas que
Es decir, el derecho a existir debe existir, ¿no? O algo así, no sé cómo explicártelo. Pero vamos, que bueno, yo tengo esta opinión y pienso que hay que defender las lenguas del mundo porque representan culturas y porque sobre todo hay un estudio también de la UNESCO que dice que ahora ya en 80 años el 60% de lenguas del mundo van a desaparecer. Que en este caso no nos afecta a nosotros, ¿sabes? Es decir, el valenciano, o catalán, está en un proceso de minorización, ¿vale? Es decir, está en un proceso que está perdiendo fuelle, está perdiendo espacios, o no los ha tenido, se les está reduciendo, es decir, se les está reduciendo porque estamos hablando de una lengua fuerte, con muchísimas, sobre todo a nivel literario, muchísimas traducciones, pero se está reduciendo. Lo que sí que está ocurriendo en muchas otras partes del mundo es que muchas lenguas están pereciendo, ¿no? No sé si es cada semana se pierde una lengua aproximadamente. Entonces, con esa lengua se pierde una visión del mundo. Mi trabajo, ¿no? Como periodista también se centra ya te digo, tengo muchos casos de lenguas que han sobrevivido, de lenguas que han renacido, de lenguas que continúan resistiendo, de lenguas que yo no se lo puedo decir a la cara, pero que creo que cuando yo ya no esté aquí tampoco estará la lengua. Y claro, lo estás viendo una señora que tiene 70 años, lee poemas en su lengua, que los ha escrito ella, y se ha hecho incluso su propio alfabeto, porque la lengua no tiene, no es una lengua escrita, y no se está pasando ya a los niños, y se está quedando ya en un recuerdo. Pues a mí me genera, vamos, no lo puedo explicar, ¿no? Lo que me genera, pero bueno, que al final es un poco intentar abrir la mente e intentar aceptar a los demás. Y después ya podemos entrar en muchos factores de este tipo de personas, o este grupo hace estas cosas, ¿sabes? Sí. Y sé que es muy difícil, pero quizá intentar apartar la política de todo esto, ¿no? Y tratar las lenguas... Es muy difícil porque no existe, o no puede llegar a existir Para que todas las lenguas sean iguales tendrían que tener los mismos derechos. Y eso no va a pasar. De hecho, no existe que yo sepa ninguna lengua que tenga los mismos derechos. Es decir, el español en Nuevo México, Arizona, es una lengua histórica, siglos, que es una lengua minoritaria en estos estados americanos. Y que no tiene el reconocimiento que tiene el inglés, que ahora, desde hace unas semanas, Trump la ha reconocido como la lengua oficial de Estados Unidos. Es decir, dependiendo del contexto, ¿sabes? En Puerto Rico, Estado asociado americano, ¿sabes? No es un Estado americano como tal, no es el 51 Evo Estado americano, simplemente porque no hablan inglés, básicamente. Entonces, al final, si uno quiere entender la diversidad del mundo, incluso se puede aplicar con tu propia lengua. Seguro que hay casos, ¿sabes?, en los cuales estás perdiendo también terreno, porque al final no existe la igualdad lingüística. No puede existir porque las personas, aunque esto suene muy liberal, somos diferentes, ¿no? Entonces, las lenguas también tienen unos procesos y unas formas, y claro, lo único que se puede intentar hacer es que tengan espacios para crear. Y bueno, creando es una de las defensas también. Hay muchas lenguas indígenas en América que igual, esto lo decía mucho Carme Junyent, ¿no?, que era una lingüista también catalana muy focalizada en estos temas, y ella decía que igual la solución de tu enfermedad está en una lengua del Amazonas, porque ellos tienen un tipo de ungüento, un tipo de medicina que puede desarrollarse después en laboratorios y puede, ¿sabes? Al final, entramos otra vez en lo mismo. Una lengua no es simplemente un sistema de comunicación, sino que es toda una cultura detrás. Sí, hay ejemplos. Se suele poner el típico ejemplo de que, no sé si en el Polo Norte, tienen muchas palabras para decir la palabra blanco, que no sé hasta qué punto es... Nieve, ¿no? Sí. Bueno, sí, bueno. En mi libro también tiré un poco de este hilo, Sí. y hay unas 9, 10 palabras para decir negro, ya que toda la sociedad... Sí. Hombre, también es un poco estereotipo, ¿no?, caer ahí. Sí. Pero bueno, creo que hay algo de verdad ahí también, ¿no? Ahí está. Probablemente habrá palabras y elementos que solo podemos nombrar en ciertas lenguas. Ahí está el ejemplo que te comenté, ¿no?, también antes de quedar y venir aquí. Cuando los primeros daneses fueron a conquistar Groenlandia, también trajeron la religión,
y les enseñaron a los inuits que Dios, God de Christ, ¿no? Que Jesús, o no sé cómo explicarlo, que Dios se representa con el pan y el vino, ¿no? Y claro, vino, pues, no sé, se supone que sería una ¿Tendría bebida. algún alcohol o algo así? No lo sé, similar? la verdad, pero el pan no había. Entonces, la primera traducción que se hizo en danés para que entendiesen los inuits en su lengua, en groenlandés, perdón, para que entendiesen el concepto de que Dios cuerpo de se Cristo. representa en el cuerpo de Cristo como el pan, fue traducir pan como foca, ¿no? Porque era lo que comían. Claro. Entonces, en Groenlandia, Dios no se representa como la hostia del pan, sino como una foca, ¿no? Lo cual Foca y es el un vino. poco gracioso, por decir algo. Bueno, volviendo a los libros, no sé si me quieres comentar. Pues mira, en el caso de que alguien comente el valenciano no es catalán, etcétera, etcétera, que puede ocurrir, aquí hay un libro de Carles Fenollosa, Irreductibles, que habla de toda la historia desde los inicios, podríamos decir desde el siglo d'or valenciano, ¿no? El siglo de oro, hasta hoy, que está muy bien documentado. Y para los que crean en la diversidad de Iberia, la diversidad de España, la diversidad hispánica, me da igual el nombre, concepto. Aquí hay un libro de cuentos de Iberia que está escrito en todas, o bueno, todas, en gran parte de las lenguas variantes de la península. Hay cuentos en asturiano, en leonés, en extremeño, en romaní, en aragonés, euskera, aranés, catalán, etcétera. Y bueno, pues también lo recomiendo, ¿no? Para quien quiera un poco abrir, no sé si los ojos, pero al menos la mente. Llegados a este punto, David y yo decidimos darnos un respiro e ir a comer a un restaurante típico de la ciudad. Es curioso cómo el simple hecho de debatir sobre un tema hace que uno vea las cosas de forma ligeramente distinta. La iglesia otrora llena, ahora apenas transitada, el comercio con rótulo en valenciano que cerró sus puertas, una pancarta de la Turistinfo en inglés y lugares conocidos casi emblemáticos en los que el propio paisaje invita al sosiego y la reflexión. ¿Realmente es tan imposible que nos entendamos? El meu poble, Alcoi. El menú del día consistía en un plato de borreta alcoyana, palabra que no existe en castellano ni está en el diccionario de la RAE. Exquisita, por cierto. Continuamos nuestro paseo echando un vistazo a libros sobre mitología nórdica y otros menesteres en una librería local. Pasamos junto a la Casa de la Cultura y nos llama la atención la cartelería sobre otra leyenda local, como es Camilo VI. Y decidimos seguir nuestra conversación cerca de la estatua homenaje a Miguel de Cervantes que hay en Alcoy. Para ello decidimos descender al cauce del río. Otro de los temas acerca de los cuales quería preguntarte es aquel de cuál sería el camino correcto, si es que lo hay, o es que habrá infinidad de casos, si es mejor ir de lo local a lo global o atacar directamente a lo global. Hay ejemplos claros, ¿no? En el momento que un autor es local, lo más seguro utiliza una lengua local, utiliza una lengua propia de esa persona, siempre y cuando se forme, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, yo prefiero utilizar una lengua para poder utilizarla bien, necesitas formarte, no simplemente el hecho de nacer y que alguien te la instruya, ¿no? Pero está claro que existe primero una connotación de, si eres un autor local, la posibilidad de que tus conciudadanos te apoyen, ¿no? Y que acabes enraizándote, formando parte de la cultura propia del lugar, ya que normalmente trates o no temas que tengan que ver con el lugar de donde eres de origen, también lo que va a ocurrir es que te conviertas en parte de esa cultura. Pero yo lo que extraería de aquí probablemente es que no hay ninguna certeza. Tomes un camino o tomes el otro, o por lo menos es con lo que yo me quedo. Creo que puedes llegar a un público amplio, hagas lo que hagas, que escoger una lengua minoritaria
a veces puede provocarte precisamente llegar a más gente por el tema de que se te reivindica o porque llegue de una forma más cercana a la gente de tu entorno o del entorno al cual te estás dirigiendo en esa lengua. Y si apuntas a lo global, pues evidentemente tienes bastante más competencia, mucha más competencia, pero también si funciona, si se da ese clic, que a veces cuesta mucho dar con él, pues directamente estás llegando a un público mucho más amplio. Y ya casi para cerrar el vídeo, quería preguntarte, ¿qué puede hacer una persona para no caer en la polarización y por lo menos tener un pensamiento crítico, ¿no? Y saber identificar este tipo de sesgos que a veces nos hacen posicionarnos de una forma tan extrema en un lado o el otro de la cuestión? ¿Qué puede hacer una persona para escapar de toda esta manipulación que hay a veces detrás de la lingüística? Al final, si vamos a un mundo en el que únicamente quedan, pongamos, 20 lenguas grandes y después 100 lenguas pequeñas, nos vamos a quedar en un mundo donde estamos aislados, donde únicamente vamos a aprender una lengua, ya que se supone que vamos a tener la posibilidad de conectar con muchísima gente con esta lengua, y vamos a crear grandes bloques que vivirán aislados los unos de los otros. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, mejor que yo me ponga a estudiar chino, porque hay muchos más millones de chinos que personas que puedan pero aprender. Eso es un poco absurdo. Bueno, criterio, ¿es pragmático? Es un poco absurdo, no, porque vamos a ver, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para comunicarme con 400 millones de personas durante un minuto, solamente un minuto? Pues si hacemos el cálculo necesitaría 1500 años, de modo que no tiene mucho sentido esta digamos, idea de que porque tenga 400 millones de hablantes una lengua yo la voy a estudiar porque me puedo comunicar con 400 millones de hablantes. No va a ser posible. Esto es una cosa que está fuera de lugar. No tiene sentido, vamos. Lo importante es abrir la mente, ¿no? Abrir la mente y descubrir que existe la posibilidad de que te sorprendas por aceptar aquellas realidades que no deben ser molestas para ti, sino que cada persona es un mundo y cada lengua puede explicarlo de una manera diferente.